Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de poder trabajar sobre el concepto de fuerzas. Recordemos que las fuerzas no son otra cosa más que los efectos de tracción, o sea, de alar o de empuje que se le aplican a los cuerpos para que estos salgan de su estado inercial. O sea, aplicando la primera ley de Newton para que estos salgan de su estado de reposo o quietud o para que estos cambien un movimiento uniforme indefinido. Esa es la primera ley de Newton, la ley de inercia. Entonces aquí vamos a aplicar las leyes de Newton eh, eh, sabiendo describir cómo actúan las fuerzas para que los cuerpos se puedan mover o simplemente para que los cuerpos estén en total reposo. Bueno, allí tenemos entonces un cuerpo, asumamos que eso es una caja, está sobre una superficie totalmente horizontal y vamos a asumir que ese cuerpo está totalmente quieto, ¿sí? Está quieto, o sea, en reposo. En esta condición entonces se aplica la primera ley de Newton, que diría que ese cuerpo que está allí representado está quieto y estaría quieto durante toda la eternidad a menos que sobre él se aplique algún efecto que genere el cambio de dicho estado, ¿sí? Y ese efecto es una fuerza. Aún así, Newton es claro diciendo que para que un cuerpo esté totalmente en reposo, sobre él también deben aplicarse o deben de estar aplicadas algunas fuerzas. Como podemos ver allí, las fuerzas son invisibles y esas fuerzas invisibles es lo que hace que el cuerpo realmente esté en reposo. Recordemos también que las fuerzas son vectores, ¿sí? Que pueden llevar una dirección y un sentido y que también tienen una cantidad y una unidad. Entonces, bajo esa premisa tenemos que tener en cuenta que las fuerzas que vayamos a dibujar sobre ese cuerpo, que son fuerzas invisibles, pero aquí las vamos a desenmascarar, esas fuerzas las vamos a simbolizar con flechas por ser vectores y esas flechas deben llevar unas direcciones y unos sentidos, ¿sí? O sea, esas flechas deben de tener unas inclinaciones y una dirección determinada. La primera fuerza que se aplica sobre todo cuerpo, siempre la primera fuerza que se aplica sobre todo cuerpo es la fuerza del peso. Ya tuvimos la oportunidad de estudiar el peso. Recordemos que peso es una fuerza que siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra porque está afectada por la gravedad, ¿sí? Entonces, por la aceleración de la gravedad. Entonces, esa fuerza del peso siempre va a estar dirigida en dirección hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. Entonces podemos dibujarla aquí y también vimos un concepto que tenía que ver con el centro de gravedad. Recordemos que el centro de gravedad es ese punto donde se genera el equilibrio de caída de un cuerpo. El centro de gravedad de esta caja entonces podemos definir que es precisamente en su centro y vamos a dibujar entonces la fuerza del peso. La fuerza del peso entonces viene siendo un vector que iría dirigido, ¿sí? Hacia abajo, hacia el centro de la Tierra y recordemos que esa fuerza se denomina W, ¿sí? Y si nos acordamos por aquí, recordemos que el peso no es otra cosa más que la masa multiplicada por la gravedad. Entonces, la fuerza del peso, que es masa por gravedad, en algunos libros no vas a encontrar W, sino mg. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que es el peso, esa fuerza dirigida siempre hacia el centro de la Tierra. Y esa es la primera fuerza invisible que actúa sobre todo cuerpo. ¿Sí? Todo cuerpo, esa es una de las fuerzas. Ok, si existiera solo esta fuerza del peso sobre esa caja que está quieta, realmente la caja no estaría quieta. La caja en este caso estaría dirigida hacia abajo, o sea, se estaría moviendo hacia abajo porque la fuerza del peso en este caso la estaría tirando hacia abajo. Pero como el cuerpo está totalmente quieto en esa superficie, debe haber entonces una fuerza que contrarreste a la fuerza del peso para que este cuerpo esté quieto, o sea, que se anule con ella. Y entonces aquí viene el estudio de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos habla de la ley de acción y reacción. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Define
que si yo aplico una fuerza sobre un objeto, ¿sí? O sobre un objeto hay una fuerza aplicada, esta fuerza aplicada es una acción. Por lo tanto, a esa fuerza aplicada se le devuelve una fuerza contraria de la misma magnitud, ¿sí? De la aplicada, contraria a ella en dirección y sentido, pero con la misma magnitud. Esa sería la reacción. Entonces, si la fuerza del peso va dirigida hacia abajo y tiene una magnitud determinada, la fuerza que se contrapone a ella sería una fuerza que va también del centro de gravedad, pero iría hacia arriba con la misma magnitud de la fuerza del peso, ¿sí? Pero en dirección contraria. Observemos la dirección contraria, dirección en sentidos contrarios, para que se aplique la tercera ley de Newton. Entonces, el peso sería la fuerza de acción y esta fuerza que sale hacia arriba con la misma magnitud, ¿sí? Las mismas unidades del peso, sería la reacción. Siempre se va a cumplir esa ley de Newton, la tercera. Entonces aquí tenemos aplicadas dos leyes. Tenemos la primera ley, que es la ley de inercia, donde decimos que este cuerpo está quieto, ¿sí? Y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción, ya que tenemos una acción que es la fuerza del peso y una reacción que es esta fuerza que va dirigida hacia arriba, que es de la misma magnitud del peso, pero con dirección contraria. A esa fuerza la vamos a llamar la fuerza normal, ¿sí? Entonces la simbolizamos con una N, doble palito, y decimos que esa es la fuerza normal. Vamos a ir entonces definiendo acá la fuerza normal, para que tengamos ese concepto muy claro y lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué hace que ese cuerpo esté quieto en ese sentido? Hace de que, como esta fuerza del peso tiene una magnitud y va dirigida hacia abajo, y esta fuerza normal tiene la misma magnitud del peso, pero va dirigida hacia arriba, básicamente se están anulando, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que al sumarlas, ellas me van a dar cero, por eso el cuerpo está quieto. Ustedes me dirán, profe, ¿y el cuerpo se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda? No, porque estamos asumiendo que el cuerpo está quieto, por lo tanto, horizontalmente sobre él, ahí sí no están actuando fuerzas. Entonces, ¿por qué actúa entonces estas fuerzas? Porque recuerde que sobre todo cuerpo así esté quieto, moviéndose, siempre la fuerza del peso está actuando. Y para que se contrarreste la fuerza del peso, debe haber una fuerza, la fuerza normal, que contrarresta la fuerza del peso para que éste se quede quieto. Eso es importantísimo. ¿Cómo sabemos entonces que esas fuerzas realmente se anulan? Hagamos de cuenta que esto es un plano cartesiano. ¿Sí? Aquí hay un plano cartesiano y este es el origen, o sea, el punto cero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo veo esta fuerza W va en el plano cartesiano, ¿sí? Hace parte, ¿sí? Del eje negativo, o sea que podríamos decir que esta W es negativa, hipotéticamente hablando, porque está sobre el eje negativo de la Y. Y por lo tanto, esta fuerza normal sería positiva porque está en el eje positivo de la Y. Entonces, si nosotros hiciéramos una suma, este símbolo, recordemos, se llama sigma, ¿sí? Este signo en matemática quiere decir sumatoria. Si hacemos la sumatoria de las fuerzas, en este caso las fuerzas que están actuando sobre el eje Y, discúlpenme, las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, en este caso el eje Y es el vertical, yo tendría entonces que las fuerzas que tengo es la fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal, y la pongo positiva porque está en el eje positivo de la Y, y tengo la fuerza W. Como es una sumatoria, entonces vamos a sumar, ¿sí? Sumar, no es una sumatoria de fuerzas en el eje Y, estamos sumando las fuerzas que se encuentran en el eje Y. Tenemos la fuerza normal y si vemos, sobre el eje Y también tenemos la fuerza del peso, pero como el peso está en el eje negativo de la Y, entonces llevaría un signo negativo, la fuerza del peso, ¿sí? Entonces estamos demostrando matemáticamente la condición de inercia de este cuerpo, o sea que él está quieto. Por lo tanto, entonces, para que un cuerpo esté quieto, recordemos que la sumatoria de sus fuerzas
la sumatoria de sus fuerzas, y en este caso estamos analizando la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué no analizamos las fuerzas en X? Porque no hay fuerzas en X. Estamos asumiendo que el cuerpo no se está desplazando horizontalmente. Entonces, sabemos que para que un cuerpo esté quieto, la sumatoria de sus fuerzas tiene que ser igual a ¿qué? A cero. Eso hace que el cuerpo esté quieto. Entonces, como esta sumatoria de fuerzas es cero, entonces esta ecuación quedaría definida de la siguiente forma. La sumatoria de fuerzas ya sabemos que es cero, ¿sí? Y esto sería igual a la fuerza normal. Multiplicamos estos signos, más por menos me da menos, W, ¿sí? Entonces observemos que esta ecuación quedaría de esta forma, asumiendo que el cuerpo está quieto, y si está quieto es porque la sumatoria de sus fuerzas es cero. Entonces, si despejamos esta variable, W, que está negativa, la puedo pasar al otro lado como positiva, ¿sí? Entonces, este W, que es el peso, pasa al otro lado positivo. Entonces, W sería igual a la fuerza normal. Y aquí podemos ver entonces que la tercera ley de Newton matemáticamente explicada se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque la fuerza del peso es igual a la fuerza normal. Son iguales, pero tienen signos diferentes porque su dirección es diferente. Y entonces estas dos son las dos primeras fuerzas analizadas y son las fuerzas aplicadas o que se aplican invisibles sobre un cuerpo en reposo.